¿cierto? La fecha de entrega es el 18 de mayo y lo ideal, ¿cierto? Es que lo hagan de a dos. Puse máximo 3, ¿cierto? En ningún caso 4, ¿ok? Entonces, lo ideal es hacerlo de a dos ¿cierto? Para irlo comentando. Ahora, yendo al tema de eh, los valores, ¿cierto? Son conceptos, ideas que, eh, ¿cierto? Que son como los principios orientadores. Te permiten clarificar al resto y a nosotros mismos, ¿cierto? Pensando que somos una organización, el quiénes somos. Eh, y en general, las organizaciones que tienen claros esos valores y los establecen en largo plazo, es muy difícil que se equivoquen a la hora de tomar decisiones, porque los, los, sus acciones van a estar guiadas por estos valores. Por lo tanto, cuando ante una situación compleja, eh, ¿cierto? Uno dice, a ver, pero en definitiva, ¿qué es lo que nos guía? Eh, Ahora, en general, ¿cierto? Uno distingue prácticas operativas, principios de negocio o indicadores como cuestiones que no tienen que ver con los valores. O sea, por ejemplo, uno no podría decir, ¿cierto?, que poner dentro de la lista de valores de una empresa, no sé, por ejemplo, tener una alta rentabilidad o tener un 10% de participación de mercado, ¿cierto? Eso tiene que ver, eso es más una meta. Pero sí, ¿cierto? Uno puede decir, mira, la eficiencia, la responsabilidad, la honestidad, la creatividad, ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí, sí son valores. Acá, ¿cierto? Tengo una lista de valores y, ¿verdad? Que tenía algo anotado que era producto de esto. Ah, sí, los, que los valores en general se tienden a asociar a las ventajas competitivas. O sea, una empresa, por ejemplo, que apuesta por la eficiencia, por ejemplo, y es una empresa que normalmente, ¿cierto?, va a poder entregar los, ¿cierto? Si ellos declaran que un valor de ellos es la eficiencia, van a poder entregar probablemente costos bajos, van a poder entregar productos muy rápidos, van a poder, van a evitar que el cliente tenga que dar pasos innecesarios. ¿Se fijan? De la misma forma, por ejemplo, una empresa que apuesta por la creatividad y por la diversidad, por ejemplo, normalmente, ¿cierto?, va a tener un comportamiento distinto a una empresa que apuesta por la creatividad y la eficiencia. Entonces ahí aparece otro tema que tiene que ver con que los valores que uno escoja tienen que tener, ¿no es cierto? De alguna forma tienen que estar relacionados y tienen que enganchar, ¿no es cierto? O poder estar enlazados con la visión. Y entonces, y eso es mucho más difícil de lograr cuando uno coloca valores que apuntan en direcciones distintas. O sea, por ejemplo, una empresa que apuesta por la eficiencia, la creatividad, la diversidad, lo más probable es que tenga algún grado de dificultad, porque la eficiencia y la creatividad normalmente, ¿cierto?, no están tan alineadas. Cuando uno hace las cosas eficientes, tiende a tener un pensamiento más
más convergente, trata de rápido ir eliminando alternativas y trata de ir generando innovaciones que son más bien incrementales y que lo que buscan es apuntar a un óptimo, ¿cierto? A tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Eh, por ejemplo, tener ojalá la menos tasa de fallas posible, como les digo, el costo más bajo, la cantidad de, por ejemplo, en una fábrica, ¿cierto? Minimizar la cantidad de desperdicio, eh, minimizar la cantidad de pedidos que se entregan a destiempo, ¿cierto? Y la creatividad normalmente va a apuntar en una dirección distinta, que es un pensamiento más divergente. Entonces, en eso, por eso en el ejercicio de los valores, la idea, ¿cierto?, es que esté alineado con la misión y la visión y que apunten, ¿cierto?, o sea, que el concepto general, ¿cierto?, estos 3 o 4 valores eh, permitan hacerse una idea de qué es lo que se puede esperar y también no esperar de una organización. Yo acá les traje el ejemplo de los valores del plan estratégico de la Universidad Austral del 2016 al 2019, que está la libertad, la excelencia, el compromiso con la comunidad, la transparencia y la responsabilidad evaluativa. Y los quiero llevar a propósito de estos valores a, a una situación que fue un poquito compleja hace algunos meses atrás. No sé si todos la supieron, que cuando estaba no me acuerdo si era la ACES o la CONES, que son estas organizaciones de secundarios que estaban llamando a no rendir la PSU y a boicotear la PSU, y un dirigente de o sea, y el director de escuela de la carrera de Pedagogía en Historia le ofreció un cupo a un dirigente que llamaba a boicotear la PSU. No sé si alguien se acuerda de esa historia. Sí, sí lo leí. Ya, y bueno, el tema es que lo quizá ustedes no sepan es que se produjo bastante debate interno en la Universidad Austral respecto de qué hacer, porque aparece, ¿cierto? Imagínense un director de escuela saltándose todos los procedimientos, ¿no es cierto?, de que las carreras, ¿cierto?, tienen una cierta cantidad de cupos por ingreso especial, tienen un procedimiento, tienen fechas, qué sé yo, requisitos para los ingresos especiales, y aparece este director de escuela y dice por Twitter: yo le ofrezco a este joven, ¿cierto?, que un cupo en mi universidad. En mi universidad. Eh, la pregunta era qué hacer. Bueno, una cuestión muy básica, ¿cierto?, era si había que despedir o no despedir a este director de escuela. ¿Ya? Ahora, mirando estos valores corporativos, me gustaría que me digan ustedes qué diría, o sea, cuál sería su sugerencia. Si viene, cierto, un grupo de personas aquí a decirle hay que despedir al profesor tanto porque no se puede atribuir ese rol que a él no le corresponde. A ver, Cristian Ojeda. Cristian, dime. Yo creo que en esa circunstancia el director de escuela, si es que asumió su error, sería más importante mantenerlo en el cargo que sacarlo, porque una persona que ya cometió el error, ya si asumió que se equivocó, no lo va a volver a hacer. Ya, a ver, ¿quién tiene otra opinión al respecto? Yo en ese sentido igual podría ¿Diego? concordar con... A ver, ya no sé. Ya, esto, yo por lo menos podría concordar con lo que dijo anteriormente mi compañero, acotándolo con la extensión de la libertad. Que si bien nosotros comprendemos de que la libertad
está dentro de los marcos de que cualquiera puede hacer lo que quiere, pero dentro de nuestros propios límites. También tenemos la responsabilidad de intentar de educarnos a nosotros mismos, en decir de que, claro, no, yo tengo la libertad de poder definir bajo mis propios parámetros lo que quiero expresar, pero aún así no me doy cuenta de que estoy dentro dentro de un conjunto también. Entonces, en ese sentido, como en algunos casos, como reeducarnos también forma parte de nuestra, ¿cómo que se llama? Se podría decir en estos casos, de, de nuestra reintegración a la sociedad, se podría decir en ese sentido, porque como bien dice mi compañero, claro, todos nosotros cometemos errores, pues, claro, porque somos humanos, pero tratar de enmendar eso de alguna forma quiere decir que también la misma universidad, dentro de sus propios valores o principios, se encarga de que no solamente no vuelva a ocurrir, sino que también esta persona de alguna forma intente de considerar de que la universidad la hacen todos los que la integran y no solamente una persona. Eso por lo menos podría decir. Miren, gracias, Diego. Mira, el caso es bien interesante porque había incluso gente, ¿cierto?, que decía, a ver, pero ¿a quién se le ocurre, ¿cierto? Nos vamos a llenar de dirigentes, ¿cierto?, que llaman a boicotearlo todo y después, ¿cierto?, vamos a tener paros eternos y qué sé yo, ¿ya? Pero ocurre que ahí, ¿cierto?, con ese discurso uno se está desviando ¿cierto? De estos principios, ¿cierto?, de libertad, de compromiso con la comunidad, ¿ya? Porque, a ver, lo que había que evaluar acá era si este director de escuela había o no había cometido un error y qué tan grave era ese error, ¿cierto? Porque este estudiante perfectamente podría haber rendido la PSU, entrar a la universidad y, ¿cierto?, y después como dirigente llamar a paro, digamos. O sea, uno no podía evitar eso, ¿ya? Eh, bueno, pero resulta que Cristian planteó algo que es súper clave, y es si la persona, ¿cierto?, que comete el error reconoce o no reconoce que cometió un error, ¿ya? Y ocurre que a ver, yo lo discutí esto con algunos colegas que no están de acuerdo, la mayoría no está de acuerdo conmigo, y era que aquí hay el director de escuela, digamos, de pedagogía en historia. Hay dos dimensiones bajo las cuales evaluarlo. Una que es su rol como director de escuela y la otra es su rol como académico. Entonces, si lo evaluamos como director de escuela, que él se está saltando un procedimiento, está mandando un mensaje ¿no es cierto?, al entorno de que la universidad no ocupa procedimientos, ¿cierto?, y que aquí cada uno hace lo que quiere. Si él corrige su error, para mí, digamos, ¿no es cierto?, si él dice, mira, en realidad yo lo que dije más bien fue una declaración de intenciones, pero el alumno igual tiene que hacer todos los procedimientos y eventualmente podría no quedar, ¿cierto? Para mí el tema está bastante resuelto. Pero si él persevera y dice, no, ¿cierto?, yo tengo, entre comillas, el derecho, ¿cierto? O este es un caso, ¿cierto?, que amerita que uno se salte los procedimientos o cualquier discurso de ese tipo, yo diría él no puede seguir como director de escuela. Ya. Pero en su dimensión de académico, para mí es más importante la libertad que, o sea, si esta declaración, en otras palabras, que no sea director de escuela y dice, la Universidad Austral debiera, ¿cierto?, invitar o darle un cupo a este alumno porque, ¿no es cierto?, porque él es una persona valiosa, para mí está bien, está dentro de las opiniones que puede vertir cada uno. Entonces, el tema es que a mí me pareció bastante juiciosa la intervención del rector, porque el rector fue muy rápido en decir, o sea, antes de entrar a discutir, ¿cierto? Yo diría que lo hizo muy temprano en la mañana, ¿cierto?, del día siguiente, sacó una declaración diciendo,
Los procedimientos de la universidad son estos y todas las personas están obligadas a respetarlos.